En Navidad, le llevé a mi familia un certificado para alojarse en un hotel de 5 estrellas en Hawái, pero mi madre lo tiró a la basura. No eres nada. Ni siquiera tus regalos valen nada. Me quedé callado. Pero al día siguiente, cancelé el contrato de su coche solo una semana después. Su coche fue embargado. Hola, Reddit. Me llamo Jacob. Tengo 29 años y trabajo como mecánico y supervisor de almacén en el turno de noche. Quizás te preguntes por qué hago malabarismos con 2 trabajos. Es simple. Mi familia siempre me ha necesitado. Para colaborar. Mis hermanos, David y Matt, nunca se preocuparon por el dinero porque mis padres lo pagaban todo, la universidad, los autos, incluso sus primeras casas. Ahora son ingenieros, muy respetados y bien pagados. ¿Yo? Nunca me consideraron lo suficientemente inteligente para la educación superior. Eso es lo que siempre me decían mis padres. Simplemente no tienes madera académica, Jacob. Necesitamos enfocar nuestros recursos donde mejor se aprovechen. Mi papá dijo una vez cuando le pregunté sobre la matrícula universitaria. En lugar de pagarme la educación, me animaron a conseguir un trabajo nada más terminar la preparatoria para ayudar a mantener el hogar. Y así lo hice. Y trabajé. Y pagué cuando mi mamá necesitó un lavavajillas nuevo. Lo cubrí. Cuando la camioneta de papá necesitó reparaciones. Lo arreglé gratis. Cuando David necesitó ayuda con el alquiler antes de su primer gran ascenso. ¿Quién crees que intervino? Yo. Siempre. Y aún así, por mucho que hiciera, nunca era suficiente. La Navidad pasada, quería hacer algo grande. Por una vez, quise darle un regalo a mi familia. A mi familia, un regalo inolvidable. Algo que demostrara que realmente me importaba. Así que pasé meses ahorrando, recortando gastos y haciendo turnos extra. Y finalmente, les compré un certificado para una estancia en un hotel de 5 estrellas en Hawái. Se lo entregué en la cena de Navidad, con un raro atisbo de orgullo. Mamá tomó el sobre, lo abrió, leyó el contenido y luego, sin dudarlo, lo tiró directamente a la basura. No eres nada. Dijo con ese disgusto tan familiar. Incluso tus regalos no valen nada. La habitación quedó en silencio. Mi papá apartó la mirada. Mis hermanos intercambiaron miradas incómodas, pero no dijeron nada. Me quedé allí sentado, reprimiendo cada emoción que bullía en mi interior. Había pasado meses ahorrando para ese regalo. Y lo tiró como basura. No discutí. No grité. No lloré. Solo me quedé ahí sentada. Pero al día siguiente, cancelé el préstamo del auto. Una semana después, les embargaron el coche. Una semana después de Navidad, recibí el mensaje de mi madre: Jacob, el coche ha desaparecido. Llama al banco y arreglen esto. Casi me río. No es nuestro coche. No era el coche de papá. Solo el coche. Como si se hubiera desvanecido por arte de magia en lugar de ser embargado. Porque alguien olvidó que yo era quien hacía los pagos. Ignoré el mensaje. 10 minutos después, llegó otro. ¿En serio? Sabes que tu padre necesita ese coche. Tiene citas con el médico. Ya está bastante estresado. Claro, como si no lo hubiera llevado a la mitad de esas cosas. A las citas de mi papá yo mismo. Luego vino la explosión del chat grupal. David, amigo, arregla esto. No es para tanto. Matt, mamá está furiosa. ¿De verdad crees que esto era necesario? Mamá, eres egoísta y cruel. Después de todo lo que hemos hecho por ti, eso me hizo reflexionar. Todo lo que habían hecho por mí. Recuerdo, a los 14 años. Conseguí mi primer trabajo en una gasolinera ese verano. Mis padres no me preguntaron si quería trabajar. Simplemente me dieron una lista de las contribuciones familiares que debía pagar ahora que tenía ingresos. $200 al mes, dijo mi madre. Vives aquí, ¿verdad? Mientras tanto, David y Matt pudieron practicar deportes, ir al campamento de verano y tomar cursos de preparación para el SAT, mientras yo pasaba los fines de semana limpiando parabrisas y reponiendo estanterías. Una noche,
Llegué tarde a casa después de cubrir el turno de otra persona. La casa estaba a oscuras, salvo por la luz del televisor de la sala. Mi papá estaba en el sofá, tomando una cerveza. «Qué perezoso eres, Jacob», dijo sin apartar la vista de la pantalla. Me quedé allí, todavía oliendo a gasolina y sudor. ¿Qué? Matt y David estudian mucho. Van a llegar lejos. Trabajas en una gasolinera. Nunca me había sentido tan pequeño. De vuelta al presente. De repente, yo era la egoísta, la cruel. Dejé el teléfono y volví a mi mesa de trabajo en el taller. Mi turno no había terminado y, a diferencia de ellos, tenía responsabilidades que no podía delegarle a nadie. Pero sabía que esto no había terminado. Esa noche, mi papá me llamó. Me quedé mirando su nombre parpadeando en la pantalla. Nunca me llamó. A menos que necesitara algo. Dejé que sonara 2 veces antes de contestar. Jacob, dijo con voz tensa. ¿Qué pasa? Me limpié las manos con un trapo. No sé a qué te refieres. Tu madre está histérica. Tuvo que tomar un Uber para ir al supermercado hoy. ¿Sabes lo vergonzoso que fue para ella? Casi me río. Podría haber usado mi camioneta vieja. Ah, espera. Me dijiste que la vendiera para ayudar a pagar la matrícula de Matt, ¿recuerdas? No empieces con eso. Me espetó. ¿Por qué dejaste de pagar? Respiré hondo. Porque no era mi coche. Y porque ya no me usan más. Silencio. Luego más silencio. Sabes, siempre esperábamos algo mejor de ti. Una parte de mí quería estallar. Gritar. Para finalmente decirle exactamente lo que pensaba sobre cómo me habían tratado toda mi vida. Pero no lo hice. Simplemente sonreí para mí misma y dije, sí, bueno, yo también esperaba algo mejor de ti. Y luego colgué. Después de la llamada de mi padre, se hizo el silencio. No hubo mensajes. Nada de falsas disculpas. Nada. Pero conocía demasiado bien a mi familia. Su silencio no era rendición. Era una tormenta que cobraba fuerza. Durante años, yo había sido quien los había mantenido a flote. Y no les importó mientras me quedara en mi sitio. Pero en cuanto me liberé, en cuanto les demostré que ya no iba a ser su cajero automático personal, fue cuando entraron en pánico. Recuerdo el día de la graduación. Cuando mis hermanos se graduaron de la universidad, mis padres organizaron una gran celebración. Comida preparada, pancartas personalizadas y regalos caros. Mamá lloró de alegría al entregarle a Matt las llaves de un auto nuevo. Cuando me gradué de la preparatoria, tiraron un pastel de supermercado sobre el mostrador. Sin fiesta. Sin regalos. Solo un desdén. Bueno, de todas formas no planeabas ir a la universidad, ¿verdad? En ese momento me di cuenta. Nunca fui el hijo del que se enorgullecían. Solo el que esperaban que trabajara. De vuelta al presente. Al 10º día de que les embargaran el coche, Matt me envió un mensaje. Matt, ¿estás contento ahora? Mamá lleva días llorando. Eres asqueroso. Lo ignoré. A la mañana siguiente, otro mensaje. Papá, hablemos como adultos. Como adultos. Como si alguna vez me hubieran tratado como tal. Lo ignoré. Pero 3 días después, hicieron su siguiente movimiento. Recibí una notificación bancaria de que habían retirado $2,500 de mi cuenta. Revisé mi estado de cuenta. Mamá había usado mi tarjeta de crédito para pagar sus facturas médicas. No me preguntó. No me avisó. Simplemente lo tomó. Porque lo sabían. Sabían que no los dejaría morir de hambre. Sabían que no dejaría que mi madre se quedara sin atención médica. Sabían que yo era el responsable. Lo que no sabían era que ya no era su red de seguridad. A la mañana siguiente, cancelé todos los pagos automáticos vinculados a mi cuenta. Bloqueé todos los puntos de acceso que tenían. Luego llamé a mi banco y disputé el cargo. En cuestión de horas, el dinero estaba de vuelta en mi cuenta. Pero aún no había terminado.
Abrí un documento que había guardado durante años. Un contrato que mis padres me convencieron de firmar. La casa donde vivían estaba a mi nombre. Llevaban años sumidos en deudas. Para salvarse, refinanciaron la casa con mi crédito, prometiendo hacerse cargo de los pagos. Nunca lo hicieron. Yo era quien hacía todos los pagos. Y ahora creían que podían robarme. Firmé un solo papel. Puse su casa en venta. Recuerdo cómo operaban mis hermanos. Lo curioso es que mis padres tenían otros 2 hijos que ganaban de sobra para ayudarlos. Pero hoy, ni hablar. Los ricos no comparten. David y Matt tenían salarios de 6 cifras. Conducían coches nuevos. Vivían en apartamentos de lujo y vacacionaban en Europa. Pero cuando llegó el momento de ayudar a mamá y papá, de repente se quedaron sin blanca. Tengo mis propias cuentas, amigo. Este mes ando justo de dinero. Quizás Jacob pueda cubrirlo. Es bueno con el dinero. Sabían bien por qué yo era bueno con el dinero. Porque no tenía otra opción. Yo era quien se saltaba comidas a los 20 y tantos para poder enviarles dinero extra a mis padres. Yo era quien les arreglaba la casa cuando algo se rompía. Yo fui quien puso mi vida en suspenso para que no se ahogaran. ¿Y ahora se atrevieron a robarme? Ese fue mi punto de quiebre. Hoy, el último paso. Me quedé mirando el anuncio de la casa en mi portátil. Una vez procesado el papeleo, recibirían la orden de desalojo. Probablemente me llamarían. Probablemente gritarían, amenazarían, rogarían. No me importaba. Por primera vez en mi vida, me priorizaba. Recuerdo la primera vez que me usaron. Tenía 15 años cuando mis padres me quitaron dinero por primera vez. Había conseguido un trabajo de medio tiempo en una gasolinera. Nada del otro mundo. Pero fue mi primera experiencia real de independencia financiera. Recuerdo haber recibido mi primer sueldo. No era mucho. Pero para mí, era una fortuna. Tenía planes para ese dinero. Quizás ropa nueva. Quizás ahorrar para un auto. Pero nunca tuve la oportunidad. Mamá me estaba esperando cuando llegué a casa. Con los brazos cruzados. Dáselo. Me reí, pensando que bromeaba. No. Vives aquí, ¿verdad? Comes lo que compramos. Usa la electricidad que pagamos. Es hora de que contribuyas. Papá asintió. No quieres que te den gratis, ¿verdad? Así que entregué mi primer sueldo. Luego el segundo, luego el tercero. Para cuando cumplí 18, darles mi dinero a mis padres ya ni siquiera era una cuestión. Era una expectativa. ¿Y lo peor? Nunca les cobraron ni un centavo a David ni a Matt. De vuelta al presente. Revisé mi teléfono. 15 llamadas perdidas. 5 mensajes de voz. Un mensaje de Matt. Amigo, no puedes hacer esto. Se quedarán sin hogar. ¿Ahora sí les importaba? ¿Dónde estaba esa preocupación cuando yo pagaba sus cuentas? ¿Dónde estaba esa preocupación cuando me ahogaba en responsabilidades mientras ellos vivían sus pequeñas vidas perfectas? Dejé el teléfono y respiré hondo. Esto no era venganza. Era justicia. Cuando puse la casa en venta, esperaba una reacción inmediata, un aluvión de llamadas, amenazas y súplicas. Pero al principio, nada. Revisaba mi teléfono cada pocas horas, esperando la inevitable explosión. En cambio, el silencio se prolongó. Me inquietó. Durante años, mi familia nunca dudó en acribillarme el teléfono cuando necesitaban dinero. Si se cortaba el internet, me llamaban. Si a papá se le pinchaba una rueda en la camioneta, me llamaban. Pero cuando puse en venta toda su casa, nada. Debí saber que tramaban algo. Recuerdo la primera vez que me engañaron. Tenía 20 años cuando mi padre me sentó a la mesa de la cocina. Un fajo de billetes se extendía frente a él. Estamos pasando apuros. Jacob, suspiró. Se frotaba las sienes como si el peso del mundo estuviera sobre sus hombros. Si no pagamos esta deuda, podríamos perder la casa. Revisé las facturas.
Los pagos de la hipoteca. Las deudas de tarjetas de crédito. Los recargos por pagos atrasados se acumulaban como ladrillos y un muro que se derrumbaba. David y Matt estaban en la universidad en ese momento, viviendo cómodamente en residencias universitarias. Mis padres pagaron. Mientras tanto, trabajaba a tiempo completo en el taller, apenas sobreviviendo. No tengo esa cantidad de dinero. Lo admito. Papá exhaló por la nariz, negando con la cabeza. Jacob, eres el único que puede ayudar. Tus hermanos todavía están en la escuela. Tienes un trabajo. Te criamos para ser responsable. La culpa funcionó. Siempre lo hacía. Así que acepté ayudar. Tomé turnos extra, gasté mis ahorros y entregué casi todo lo que ganaba. Un año después, cuando les pregunté si podrían empezar a gestionar los pagos por su cuenta, mamá se rió. Ay, Jacob, qué bien se te da el dinero. ¿Para qué complicarte con lo que funciona? En ese momento me di cuenta de que esto nunca era temporal. De vuelta al presente. 3 días después de poner la casa a la venta, por fin recibí una llamada. No de mamá. No de papá. De David. Lo dejé sonar. Entonces escucha el mensaje de voz. Jacob, necesitas devolverme la llamada. Esto es serio. Ah, ahora sí que iba en serio. Lo ignoré. Entonces Matt lo intentó. Luego mi papá. Para la 5ª llamada, la curiosidad me venció. Respondí. Jacob, la voz de mi papá sonaba tensa y controlada. Tenemos que hablar. Me quedé callado. Pusiste la casa en venta, continuó, como si no lo supiera ya. Sí, dije. Lo sabía. Una inhalación profunda. ¿Por qué hiciste eso? ¿De verdad estás tan enfadado por un regalo de Navidad? Casi me río. Me robaste, dije rotundamente. Otra vez, era para las facturas médicas de tu madre, espetó. Está enferma, Jacob. Pero claro, eso no te importa, ¿verdad? Apreté la mandíbula. Si está enferma, ¿por qué David y Matt no pagan nada? Silencio. Luego, una semana después, tienen sus propios gastos. ¿Y yo no? Pregunté. ¿O acaso mis facturas no cuentan porque se suponía que nunca tendría otra vida que la de ser tu cajero automático personal? Más silencio. Jacob, dijo tras una larga pausa, con voz más suave. Si haces esto, si vendes la casa, no tendremos a dónde ir. Esperé a que me invadiera la culpa. No fue así. Porque sabía la verdad. Podían ir a muchos sitios. David tenía una casa de 4 habitaciones con una suite para invitados. Matt tenía un apartamento de lujo con una habitación libre. Pero ninguno de los dos estaba dispuesto a acoger a mamá y papá. Porque los ricos no comparten. Supongo que ese es tu problema, dije, y colgué. La siguiente etapa, la desesperación. Al día siguiente, mi madre llamó. No sabía qué esperar. ¿Lágrimas? ¿Gritos? Eran ambas cosas. ¡Qué mal agradecida! Ella gritó. ¿Cómo pudiste hacernos esto? Después de todo lo que hicimos por ti, la puse en altavoz y volví a arreglar un carburador. Me robaste. Se lo recordé. UOS, respondió ella. Nosotros te criamos. Te dimos de comer. ¿Crees que fue gratis? Me limpié la grasa de las manos, suspirando. Mamá, ¿alguna vez les hiciste pagar la renta a David o a Matt? Dudó. ¿Tuvieron que pagar las facturas? Insistí. Otra pausa. Siempre fuiste la responsable, dijo finalmente, con la voz apagada. Sabíamos que podíamos contar contigo. Sí, murmuré. ¿Podrías? Colgué. La gota que colmó el vaso. La casa se vendió en 2 semanas. El mercado estaba en alza. Recibí una oferta superior al precio de venta. No les dije nada. Dejé que lo supieran a las malas cuando llegó la orden de desalojo. Ahí fue cuando realmente se enfurecieron. David llegó furioso a mi trabajo. ¿De verdad estás dejando que los echen?, exigió.
¿Qué te pasa? Seguí trabajando. Tienes espacio en tu casa. Se burló. No voy a dejar que se muden conmigo. Ese no es el punto. Es exactamente el punto, dije, finalmente levantando la vista. Ganas 6 cifras y no te molestas en ayudar. ¿Pero esperas que me arruine por mantenerlos cómodos? No tenía respuesta para eso. Así que se fue. Las consecuencias. Mamá y papá terminaron mudándose a su pequeño apartamento. Nada lujoso. Nada a lo que estuvieran acostumbrados. Mad y David ayudaron con parte del alquiler, pero no todo, porque los ricos no comparten. Me enteré por ahí de que estaban desdichados, quejándose del barrio, del espacio tan pequeño, quejándose de que los había traicionado. Pero por primera vez en mi vida, no me importó. Era libre. Habían pasado 6 meses desde que vendí la casa. 6 meses de libertad. Ya no revisaba mi teléfono esperando que me exigieran dinero. Ya no me despertaba con notificaciones de sobregiro porque alguien me había pedido prestado sin pedirlo. Por primera vez en mi vida, vivía para mí. ¿Y mi familia? Estaban sufriendo. No como te imaginas. No eran indigentes. No se morían de hambre. Pero sí estaban incómodos. Y para gente como ellos, eso era peor que cualquier dificultad real. Tuvieron que hacer un presupuesto por primera vez en sus vidas. Mamá tuvo que conseguir un trabajo de medio tiempo. Papá tuvo que vender su camioneta y conducir una vieja. ¿Y David y Matt? Tuvieron que enfrentarse a una realidad para la que nunca se habían preparado, una en la que yo no estaba allí para responsabilizarme de ellos. Recuerdo la última cena familiar. Antes de cortar lazos por completo, decidí darles una última oportunidad. Era el Día de las Madres. Y como era de esperar, Matt y David reservaron en un restaurante de lujo. De esos lugares donde un estado cuesta más de lo que yo solía ganar en un día. Me invitaron, no porque me extrañaran, sino porque necesitaban a alguien para compartir la cuenta. Casi decliné. Pero entonces se me ocurrió una idea. Llegué 10 minutos tarde, no por casualidad. Mamá se emocionó mucho cuando entré. No porque se alegrara de verme, sino porque, por un momento, pensó que había vuelto arrastrándome. Jacob, jadeó, llevándose una mano al pecho como si me viera por primera vez en años. Sabía que no abandonarías a tu familia para siempre. Forcé una sonrisa educada. Feliz Día de la Madre. David y Matt intercambiaron miradas. Sabían que algo andaba mal. Pedimos comida. Hablaron de sus trabajos, sus inversiones, la dificultad de encontrar buena ayuda. Nadie preguntó por mí. Ni una sola vez. Por fin llegó la cuenta. Mamá me la acercó. Como si fuera lo más natural del mundo. Jacob, dijo con dulzura. Ya que te ha ido tan bien últimamente, ¿por qué no te encargas de esto? Me recuesto en la silla, observando sus rostros. David no me miraba a los ojos. Matt sonreía con suficiencia, como si estuviera en una broma privada. ¿Y mamá? Parecía presumida. Como si tuviera uno. Como si vender la casa, dejarlos sin Blanca y defenderme hubiera sido solo una etapa. Y ahora estaba de vuelta donde pertenecía. Su billetera. Sonreí, metí la mano en el bolsillo, saqué mi carrito y me reí, tan fuerte que la mesa de al lado se giró para mirarme. La sonrisa de mamá se desvaneció. Jacob, me sequé una lágrima falsa, sin dejar de sonreír. ¡Ay, tío! ¿De verdad creíste que negué con la cabeza? No, mamá, no voy a pagar. Silencio. David parecía sorprendido. Matt se quemó. ¿Y mamá? Su rostro se retorció de rabia. Pero es el Día de la Madre, balbuceó. Tomé mi servilleta, me sequé la boca y me puse de pie. Sí, y ya te compré un regalo. ¿Qué? Exclamó. Tu independencia. Entonces me marché. El presente, una nueva vida. Nunca volví a hablar con ellos. Bloqueé sus números, me mudé a otra ciudad, conseguí un nuevo trabajo con mejor sueldo y más tiempo para vivir. Me tomé vacaciones, compré un coche y abrí una cuenta de ahorros solo para mí.
Por primera vez, mi dinero era mío. No de Matt. Ni de David. No es de mamá ni de papá. ¿Y ellos? Lo último que supe es que mamá tuvo que conseguir un trabajo de medio tiempo para pagar la renta. Papá vendió su camioneta y ahora maneja una vieja. David y Matt seguían ganando miles de dólares. Seguían yendo de vacaciones. Pero, por alguna razón, cuando tuvieron que cuidar a mamá y papá, de repente, su dinero ya no estaba disponible. Porque los ricos no comparten. Recuerdo la lección que aprendí. Tenía 12 años la primera vez que aprendí lo que realmente significaba ser familia. Matt cumplía años pronto y mamá quería regalarle una consola de videojuegos nueva. Pero andaba justo de dinero. Me sentó en la cocina. Jacob, dijo con dulzura. Amas a tu hermano, ¿verdad? Asentí. Claro que sí. Entonces no te importaría renunciar a tu paga este mes, ¿verdad? Así podremos comprarle un regalo. Dudé. ¿Y mi cumpleaños? Mamá se rió. Como si fuera lo más gracioso que había oído en su vida. Ay, cariño, dijo, revolviéndome el pelo. Tu cumpleaños no es tan importante como el suyo. Y en ese momento me di cuenta. Hay quienes nacen para recibir y quienes nacen para dar, a menos que decidan cambiar las reglas. Escena final, un año después, estaba sentado en mi apartamento, viendo el atardecer sobre la ciudad. Mi teléfono se rompió. Un nuevo número. Dudé. Respondió. Jacob. Era Matt. No dije nada. Él suspiró. Mamá ha estado preguntando por ti. Arqueé una ceja. ¿Mamá o su cuenta bancaria? Una larga pausa. Me reí entre dientes. Sí, eso pensé. Vamos, hombre. Lo intentó de nuevo. Ha pasado un año. La familia es la familia. Lo pensé un segundo. Luego sonreí. No era mía. Colgué. Y por primera vez en mi vida, me sentí libre. Epílogo. El golpe final. 2 semanas después, recibí un correo electrónico de mi banco. La hipoteca del alquiler de mamá y papá estaba en mora. O sea, Matt y David no lo estaban cubriendo como dijeron. O sea, eran ellos quienes dejaban que mamá y papá pasaran apuros. No yo. No al egoísta. Le reenvié el correo a Matt. No hay mensaje. Solo la prueba. Entonces apagué el teléfono, me recosté y disfruté de saber que, por primera vez en mi vida, ya no era mi problema. Parte final, respuestas a los comentarios de Reddit. Sabía que esta publicación llamaría la atención, pero no esperaba esta reacción. Antes que nada, gracias a todos los que se tomaron el tiempo de leer y comentar. Algunos lo entienden de verdad. ¿Otros? Bueno, digamos que tengo algunas cosas que abordar. Una, eres desalmado. Siguen siendo tu familia. Oh, sé que son mi familia. Créeme. Cada vez que mi sueldo desaparecía en su cuenta bancaria. Cada vez que me trataban como a un ciudadano de segunda clase mientras mis hermanos recibían regalos, era muy consciente de que eran mi familia. La cuestión es que la familia debe ser recíproca. Si alguna vez hubiera necesitado ayuda, ¿crees que habrían estado ahí? No. Me habrían llamado irresponsable y me habrían dicho que lo resolviera yo mismo. Así que no. No me siento culpable. Al contrario, me siento liberado. Segundo, podrías haberlo gestionado mejor. ¿Por qué ser tan extremista? ¿Podría haberlo hecho? Claro. Podría haberlo sentado, tener una larga conversación, intentar poner límites. Ah, espera. ¿Lo hice? Durante años. Y cada vez, se reían en mi cara, me ignoraban o me hacían creer que era egoísta por querer respeto básico. El único idioma que entendían eran las consecuencias. 3. ¿Por qué tus hermanos ricos no te ayudaron más? Gran pregunta. Ojalá tuviera una respuesta. Oh, espera. Sí, lo hago. Los ricos no comparten. David y Matt tenían más que suficiente para cubrir todo.
¿Pero por qué iban a tener que hacerlo? Tenían un sistema perfecto. Mientras yo siguiera pagando, ellos nunca tendrían que hacerlo. En cuanto paré, tuvieron que intervenir. ¿Y adivina qué? No quisieron. Porque podrías haberles cortado el suministro en lugar de vender la casa. Quizás. Pero la cuestión es que no se trataba solo del dinero. Se trataba de control. Mientras tuvieran esa casa, tendrían algo que controlarme. Habrían encontrado la manera de hacerme sentir culpable de nuevo. Venderlo no fue venganza. Fue cortar la cancha. 5. Apuesto a que volvieron arrastrándose. Lo intentaron. En cuanto se les empezaron a acumular las facturas, Matt me llamaba 2 veces por semana haciéndose el amigo. Luego David me envió una tarjeta de Navidad, lo cual fue divertidísimo. Considerando que nunca les importaron las vacaciones a menos que yo las pagara. ¿Y mamá? Tuvo la audacia de escribirme el día de mi cumpleaños. Mi primer cumpleaños en años en el que no tuve que comprarme mi propio pastel. No respondí. Pensamiento final, ¿lo volvería a hacer? Claro que sí. Por primera vez en mi vida, tengo paz. Tengo dinero en mi cuenta que me pertenece. Me tomo vacaciones. Me compro cosas. ¿Y mi familia? Ahora el problema es de otra persona. Así que, para todos los que leen esto y piensan, quizá debería dejar de permitir que mi familia tóxica me use también. Déjame decirte algo. No les debes nada. Ni tu dinero. No es tu tiempo. No es tu paz. Elígete. Nunca te arrepentirás.